institución, sus proyecciones, también la experiencia que ha tenido Nadia Cruz al frente de esta institución, que ahora más que nunca se está poniendo en boga porque hay muchos postulantes y a la vez se quiere situar a esta institución como una institución muy importante. Le damos la bienvenida a la abogada Nadia Cruz. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida a Defensa del Consumidor Radio, compañera. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo fraternal para ti, para todo tu equipo, para toda la audiencia que está siguiendo el programa y pues abierta a las preguntas, consultas que quieran realizar. ¿Quién es Nadia Cruz? ¿Cómo accedió a este cargo? Un cargo muy difícil, por cierto. Sabemos que usted tiene antecedentes de haber estado en el plano de derechos humanos, ¿verdad, doctora? Sí, evidentemente soy abogada. Llevo alrededor de 17 años aproximadamente, un poco más, en la defensa de derechos humanos. Inicié, como muchos jóvenes, en la legendaria Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz y también en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, de la cual me quedé como un miembro honorario, un miembro solidario. He pasado por diferentes causas. En su momento fui parte de los grupos o de organizaciones que impulsaban el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada, desde el activismo. Más adelante formé parte del grupo de abogados de organizaciones de derechos humanos que llevó adelante el juicio contra Leopoldo Fernández por la masacre de Porvenir. También he sido abogada patrocinante o abogada de la asociación de ASOFAM en juicios en diferentes etapas, sean en apelaciones, en ejecuciones, en casos como el de Trujillo Orosa, Ticón Estrada, entre otros, ¿no? Entonces, sí, evidentemente llevo bastantes años en la defensa de derechos humanos, desde sociedad civil y también desde el Estado. Yo he sido parte de la Defensoría del Pueblo, del plantel de consultores, desde el año 2011. Yo ingresé en la gestión de Rolando Villena en el ámbito constitucional o en el área constitucional, y después ascendí como a jefa de quejas a nivel nacional de la misma Defensoría del Pueblo, igual durante la gestión de Rolando Villena. Y después de un tiempo que hice una pausa, hice algunos trabajos ya desde el Ejecutivo, muy cortos, ¿sí? Menos de un año creo, y volví a la Defensoría del Pueblo ya en una primera instancia como jefa nacional de conflictos en la gestión del doctor Tezanos Pinto, para posteriormente ser ratificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional como delegada adjunta, primero para los derechos de la ciudadanía y posteriormente como adjunta para la defensa y cumplimiento de derechos humanos. En el marco de la Ley 870, la Asamblea Legislativa, a la renuncia del ex defensor Tezanos Pinto, tiene que elegir entre los delegados adjuntos para poder nombrar una defensora o un defensor interino hasta la elección o selección de la nueva defensora o nuevo defensor titular. Entonces, en ese marco, el año 2019, del listado de adjuntos que en ese momento nos encontrábamos, pues la Asamblea Legislativa decidió dar su confianza a mi persona para asumir el interinato que ha durado, hasta la fecha. Bueno, eso muy resumidamente. La verdad que nos ha dado una reseña bastante completa de la actividad que ha realizado Nadia Cruz, abogada de profesión, en sus antecedentes como defensora, como parte de los movimientos de defensa de los derechos humanos, y también como accedió pues a este cargo tan importante que es defensa de los derechos defensa del pueblo, de esta institución que ha sido, recordemos, creada el año 1994, tenemos entendido, ¿verdad?, por mandato constitucional, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos
internacionales. Entonces, pues, Nadia también ha tenido que estar en ese mar bastante de aguas muy, muy bravas, por ejemplo, el año 2019, ¿verdad? Incluso a la actual defensora del pueblo se le había señalado como, a ver, parte o apoyando al MAS, al gobierno del MAS. ¿Usted cree que usted ha cumplido esa labor? A ver, ahora que, bueno, estamos ya para escoger un nuevo defensor, ¿puede hacer un balance de ese papel que ha tenido en la crisis, por ejemplo, del 2019, durante noviembre, diciembre y parte del año del 2020 en el gobierno de Yanina Áñez, doctora? Bueno, en realidad hay una construcción o se genera una suerte de politización de la Defensoría del Pueblo en todas las gestiones, incluso en las anteriores. Yo recuerdo que después de Ana María Romero de Campero, que sí sale de una elección bastante compleja, los siguientes defensores siempre estuvieron de alguna forma acusados de cierta parcialización o de cierta cercanía al gobierno de turno, cual sea que hubiese estado. En ese marco, cuando yo ingresé como defensora interina, yo no vengo de un partido político, no vengo de una tienda política, tampoco contaba con el apoyo de ningún tipo de organización político-partidaria para poder acceder a los puestos dentro de la misma Defensoría. Yo soy una persona o profesional que conoce la institución de la Defensoría del Pueblo desde las bases mismas de la institución. Eso me ha permitido poder acceder a diferentes cargos de nivel técnico o de áreas técnicas. Y el año 2019, algunos lo denominaron, lo dijeron como una suerte. Yo creo que fue el momento histórico que me tocó desempeñar. Decidieron dar una confianza a uno de los adjuntos. Podría haber sido mi persona o cualquiera de los otros dos que todavía estaban en ejercicio. En ese marco, la primera vez que me consultaron, solamente por la votación que existió en la Asamblea, que es un requisito de ley, sobre una militancia político-partidaria, yo siempre le he negado porque no hay tal. Mi única militancia política es por los derechos humanos y con los derechos humanos, y que van muchísimo más allá de las instituciones estatales o las instituciones públicas, por un lado. El año 2019, una de las consideraciones para poder tildarnos de político-partidarios fue justamente desde los partidos políticos, porque no se asumió ninguna posición político-partidaria, sea en su momento de oficialismo o de oposición. Seguramente en muchos casos quisieron que nos sumemos a las consignas político-partidarias que se estaban dando con movilización de calles, sí, pero desde un discurso de partidos por la toma de poder dentro del mismo Estado. En ese marco nosotros, pese a las arremetidas, pese a las diferentes presiones que se sufrieron institucionales y personales, nunca accedimos a ello. Llegamos a una crisis de Estado el año 2019 y nosotros cumplimos nuestro rol como Institución Nacional de Derechos Humanos de Bolivia. Y ingresamos a un reporte de afectaciones de derechos, de vulneraciones de derechos y de graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron entre octubre del año 2019 a diciembre del año 2019. En ese marco somos la única institución que ha podido contabilizar los primeros muertos del conflicto, incluso durante el gobierno de Evo Morales, durante el periodo de transición y durante el gobierno donde se proclamó como presidenta la señora Yanina Áñez. Hemos hecho también la misma contabilización durante los 3 periodos que acabo de señalar de las personas que hubiesen sido afectadas en su libertad personal, en su libertad o en su integridad física o en el ejercicio de derechos o el respeto a su dignidad. Esta información ha servido a que más allá de la politización, de la mediatización, de los discursos que estaban evidentemente tanto en medios de comunicación como en redes sociales, sostener o que el trabajo de la Defensoría del Pueblo sea realizado o sea considerado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
que entiendo no es de ningún partido político, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco pertenece a un partido político, así como de otros organismos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch, como Amnesty International, como la Clínica de Harvard, entre otras. Entonces, si bien uno de los momentos más críticos que le ha tocado a la Defensoría del Pueblo desde su nacimiento poder asumir, hemos procurado siempre apegarnos al mandato institucional, al mandato legal y constitucional de la Defensoría del Pueblo. Eso evidentemente ha generado desde intereses político-partidarios bastantes observaciones, críticas, pero en eso le digo, Juan Carlos, tengo la absoluta seguridad que si en mi caso tuviera que volver a tomar las decisiones que yo tomé durante el 2019, en momentos de crisis que teníamos dentro de nuestro Estado, tengo la conciencia tranquila y volvería a tomar las mismas porque fue lo correcto. Porque si bien había un discurso en contra de sectores de la población que eran pueblo, que eran población que estaba siendo arremetida por fuerzas del orden, si se las quiso catalogar en su momento como de un movimiento, de un partido político, eran seres humanos y en su momento había que defenderles y había que salir al frente por aquello. En Bolivia hace décadas, del recuerdo que yo tengo, en 2003, mucho más evidentemente, o durante la década del 64 al 82, por lo menos mi generación no había escuchado de salir a policías y fuerzas armadas en contra de la población civil con armamento letal y disparando a matar. Entonces, en ese momento, una defensora o un defensor de derechos humanos no hace cálculos políticos, no se generan miedos ni limitaciones por las observaciones o subjetividades que vayan a tener partidos, organizaciones o intereses políticos. Simplemente nos toca hacer nuestro trabajo. Esa ha sido una de las razones por las cuales en muchos casos o en muchos momentos sí se ha generado un cuestionamiento en mi institución. Y otros que también han sido confabulados por autoridades de gobierno y de la misma policía en el caso de mi intervención en Sacaba en noviembre del año 2019. Fuimos la única institución que hizo la primera promoción de procesos de diálogo y fue el primer punto de levantamiento de bloqueos y el repliegue de fuerzas policiales militares, el resultado de las negociaciones que nosotros realizamos en Cochabamba entre el gobierno y las organizaciones que en ese momento se encontraban movilizadas. En ese momento participó casi un porcentaje muy, muy importante, eran alrededor de 5 a 6 ministros de Estado del gobierno de la señora Áñez. Pero fue con ellos cuando se acordó ese acuerdo de pacificación que utilizaron la metodología del acuerdo de pacificación para poder tergiversar, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, una partidización o una suerte de apoyo hacia los movimientos en el bloqueo, cuando la situación era diferente. Nunca se hizo una lectura correcta de ese momento. Pero reitero, Juan Carlos, en mi caso yo reitero la respuesta que di en febrero del año 2019, si no recuerdo mal, y es que la única militancia política que yo tengo es con los derechos humanos, y eso va a seguir siendo así, todavía queda mucho camino por andar. Gracias por la explicación, Nadia. Bueno, la vamos a señalar como Nadia, la vemos como una profesional bastante joven, que se ha hecho cargo de una institución realmente en una situación muy dura, ¿verdad? Y esto ante una emergencia de la salida del elegido, que era David Tezanos Pinto, ¿verdad? Que recordamos que salió, bueno, en medio de un escándalo, eso hay que decirlo, ¿verdad? Y tuvo nomás que asumir, pues, Nadia Cruz. Tal vez otra persona podría decir, no, yo deslindo de esto, pero la verdad nosotros reconocemos esa su actuación y esa decisión que ha tenido. Aunque, mire, yo le digo, Nadia, por ejemplo, usted señalaba que el 2019 recién se había, después de la recuperación de la democracia, se había visto en las calles policías, militares, ¿verdad?, arremetiendo contra el pueblo. Pero yo le recuerdo que en 1989, en Amayapampa, Capacirca, ocurrió, ¿verdad?, incluso una matanza de mineros, pero con la diferencia de que en ese año, que en ese tiempo, no había esta institución que es defensor del pueblo, ¿verdad?
Realmente creo que era muy necesario en esa época también que haya esta institución. Y recordemos que la primera defensora del pueblo fue pues nuestra recordada, la primera que estuvo y que realmente ha creado, al parecer, una vara muy alta, ¿verdad? Porque siempre la han comparado con ella, con la primera, ¿verdad? Defensora, se acuerda, ¿verdad? Y creo que nunca se ha podido llegar a esa instancia. Siempre ha habido criterios divididos, en algunos casos criterios muy respetuosos, que siempre los voy a considerar, y en otros criterios no tan favorables, que también los voy a considerar. Solamente una aclaración, Juan Carlos. Yo me refería a la intervención de operaciones conjuntas de policías y militares o fuerzas del orden como tal, que particularmente mi generación evidentemente vio de cerca la del 2003, porque fuimos parte de las organizaciones del Alto, que en ese momento nos encontrábamos movilizados. En la del 2008 no existieron propiamente el ingreso de fuerzas policiales y militares, aunque sí hubo el uso de instituciones estatales para la masacre del Porvenir. Y evidentemente yo hacía referencia a la del 82 al 89 sin considerar la del 64 al 82, perdón, sin considerar la del 89, considerando el tipo de operaciones conjuntas y el tipo de normas que salieron del 2021, que eran muy similares a las que se emitían particularmente durante los años 70, cuando se implementaba el Plan Cóndor en América Latina. A esa referencia hacía alusión, sin desconocer evidentemente lo que usted dice, lo de Amaya Pampa y Capacita, que también es otro hito en nuestra historia que ha dejado mucha muerte, mucho luto, y que lastimosamente con responsabilidad del Estado todavía pendiente. Así es que jamás realmente se ha llegado a un proceso, ¿verdad? Nunca se ha llegado, se lo ha tomado así, se pasó. Y bueno, nosotros saludamos pues que ahora una institución como el Defensor del Pueblo esté presente en esta situación. Bueno, ahora, pero para guiar un poquito a la gente, al público, al ciudadano que nos está escuchando, a veces uno confunde, ¿verdad? Un ciudadano va al Defensor del Pueblo para hacer cualquier denuncia. O sea, tiene que ver, la principal función del Defensor del Pueblo es tal vez defender al ciudadano de los abusos que comete el Estado, ¿verdad? El Estado como tal, de sus instituciones que tiene, en los derechos humanos, en los derechos laborales también posiblemente. ¿Cómo ve eso, Nadia? Sí, yo coincido con usted, siempre se genera una confusión o una sobreestimación del alcance de competencias de la Defensoría del Pueblo. Nuestra competencia primero es muy limitada, y con algunas puntualizaciones que llegan a ser mucho más limitantes todavía. Lo que usted acaba de decir es cierto, es todas aquellas vulneraciones de derechos. Ni siquiera es una simple falta de atención o negaciones. Vulneraciones de derechos por parte de todas las instituciones públicas y de aquellas privadas que prestan servicios públicos, pero en el ámbito del servicio, no abiertamente. Entonces, eso llega a limitar mucho más la competencia de la Defensoría del Pueblo, por un lado. Por otro, el alcance o la naturaleza de una Defensoría del Pueblo, que yo siempre he sido muy crítica en aquello, tanto desde la academia como desde mis inicios en el área de defensa de derechos humanos, es que es una instancia de persuasión. O sea, nosotros no generamos no somos una instancia de coerción, no somos una instancia de fiscalización en ese estricto término respecto al Estado. Nosotros somos una instancia de naturaleza de persuasión que insiste para que el Estado cese la vulneración de derechos humanos o en su caso genere procesos de subsanación de derechos para el ejercicio por parte de la ciudadanía. Entonces, eso llega a ser muy limitante. Otra limitación con la que nosotros nos encontramos es las decisiones en el ámbito judicial. Por constitución, la Defensoría del Pueblo no puede involucrarse en procesos judiciales, ni como parte procesal, ni como patrocinantes en causas judiciales, aún sean estas sobre vulneraciones de derechos,
ni tampoco podemos realizar procesos de incidencia para que las autoridades de la administración o del sistema de justicia emitan determinadas decisiones. Entonces, eso, en este momento, Juan Carlos, sí se ha hecho una limitante muchísimo más grande, porque de acuerdo al reporte de casos de los últimos años que tenemos en la institución, los agentes o las instituciones que están siendo denunciadas como vulneradoras de derechos son justamente las instituciones del sistema de justicia. Y aquí viene otra contradicción con la propia naturaleza de la Defensoría del Pueblo y del Estado de Derecho como tal. En todos los estados de derecho, en el nuestro también, por la composición o la estructura de los órganos del Estado, se supone que la instancia de coerción, con todo el poder de persecución, de reparación, de vulneración de derechos, es el sistema de justicia como tal. Nos referimos al órgano judicial, al Ministerio Público, a servicios de atención de víctimas, sean estos estatales o los privados también, las ONGs que generan una suerte de patrocinio, etcétera, o los servicios de atención para personas imputadas. Todas estas instituciones en ese momento son parte, en lugar de ser la instancia de subsanación, de cese de vulneración o de reparación de vulneración de derechos, se están convirtiendo en las instancias que están generando procesos de revictimización y procesos de nuevas vulneraciones de derechos de esa población. Si usted ve contraposición entre las competencias que tiene o el alcance competencial de la Defensoría del Pueblo y esta situación o estado de situación en el que se encuentra el sistema de justicia, ha generado mucha mayor complejidad para el trabajo de la Defensoría en este momento. Ahora, recién durante la gestión 2021, si bien la Defensoría del Pueblo ha sido nombrada con una nueva atribución que es como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y es la primera vez que se genera una suerte de litigación o de facultades de litigación, pero no en todas las causas, en determinadas y muy complejos casos sobre hechos de tortura, cuando la víctima solicita el patrocinio de una instancia como la Defensoría del Pueblo en su calidad de mecanismo. Entonces, eso muchas veces, que trato de explicarlo ahora de una manera muy, muy fácil, genera bastante confusión en la población, porque el nombre mismo de la institución Defensoría del Pueblo pareciera que la Defensoría tiene más competencias, más facultades y más recursos sobre situaciones en las que lastimosamente por constitución, por ley y por condiciones materiales no tenemos. Así es, defensora. Estamos conversando con Nadia Cruz Tarifa, abogada de profesión y defensora del pueblo. Le vamos a rogar a nuestra defensora que pues nos dé unos segunditos, 2 minutos, máximo 1 minuto, y retornamos con esta tan interesante entrevista. Con el propósito de reactivar la economía y fomentar el turismo en el departamento de La Paz, el gobernador Santos Quispe hizo entrega del Centro Turístico Arqueológico de Iscanuaya en el municipio de Ocapata. Este sitio preincaico perteneciente a la cultura moyo abre sus puertas a turistas nacionales y extranjeros. Muchos lugares se han cerrado por el COVID y tampoco los turistas ya han venido, pero hoy en día estamos abriendo todas las puertas. Es una inversión que va a sacar fruto, va a beneficiar a la provincia de Muñecas. Gestión joven, comprometida y transparente. Gestión Huaylaco. Si dispones de poco tiempo y estás cansado de entrenar en un ambiente con pocos aparatos, muchos usuarios, turnos interminables para usarlos y pérdida total de tu valioso tiempo, esto te interesa. Energina, el primero Megacenter, es el